desaparecido el 8 de diciembre de 1994, justo antes de culminar con la famosa teoría sintérgica que vendría a causar muchísimo revuelo a la comunidad científica y que podría haber cambiado la vida de todo el mundo. Desaparece sin dejar huella a los 47 años, Jacobo Grinberg. Te doy la bienvenida a un episodio más de Los gatos también meditan, y si quieres saber absolutamente todos los detalles de nuestro amadísimo y queridísimo Jacobo Grinberg, quédate para saber más. Suéltate la intro, Kasem. ¿Qué onda? Te doy la bienvenida a un video más de Los gatos también meditan. Ha habido muchos cambios en la página y toda esta cuestión, pero seguimos al pie del cañón trayéndote contenido de fácil explicación para todas las personas, para los niños, para las abuelitas, para los muchachones y las muchachonas. Yo soy tu tío Oz y una vez más, bienvenido a este espacio donde estaremos hablando el día de hoy de un científico que, cambió mi manera de ver las cosas respecto a la ciencia, porque para los que saben, soy medio chamanoso y medio allegado a la ciencia, a la ciencia mágica. Y muchas veces las personas que estamos en contacto con la magia tendemos a tener cierta repulsión con la ciencia, eso en mis prejuicios pasados. Pero conocí a Jacobo Grinberg y me di cuenta que la medicina alópata y la medicina holística no estaban peleadas, que la ciencia y los chamanes no estaban peleados, sino más bien que todos estamos buscando un mismo fin mediante medios distintos. Ahora la comunidad científica y yo somos grandes amigos. Jacobo Grinberg estudió psicología en la UNAM, pero en la ciudad de Nueva York estudió la carrera de neurociencias. Se dice que se encontraba estudiando, más bien estaba terminando o había culminado ya su doctorado y se encontraba realizando su tesis en las potencialidades cerebrales cuando, Jacobo ya había hecho algunas cuestiones que voy a hablar continuando en el video, más adelante en el video, pero se encontraba realizando y terminando su tesis cuando Jacobo se entera que hay una señora por ahí en algún sitio que saca órganos de la nada y que los pone en el cuerpo de la gente y dice, caray, vamos a ver quién chingados es esta señora. Relata el mismísimo Jacobo Grinberg de su letra y de su voz que llegó al Estado de México a una pequeña casita donde habitaba uno de los personajes indispensables en la vida e historia de Jacobo Grinberg, Bárbara Guerrero, nacida en el año 1900 en Parral, Chihuahua, siendo conocida como la única chamana a la que no se le pudo acusar de prestidigitadora. Un prestidigitador es alguien muy hábil con las manos que puede mentir diciendo que hace cirugías psíquicas y estas cuestiones o aparecer cosas, que más bien vendría a ser un ilusionista. Pues Pachita ha sido la única chamana hasta el momento que no ha podido ser desmentida respecto de las grandísimas hazañas que hizo pues aquí en este país, en mi México querido. Más adelante te contaré qué hazañas hacía. Se dice que Jacobo Grinberg había ido solamente un fin de semana a conocerla para hacer algunas anotaciones respecto de su tesis de los potenciales mentales, de los potenciales cerebrales, y él cuenta que cuando iba llegando a la casa de Pachita, una voz súper gruesa le dijo: ¿qué pasó, Jacobo? Apúrate, tengo mucho tiempo esperándote. Este dato lo perturbó totalmente, porque más adelante veremos que Jacobo Grinberg asegura que el ser humano tiene la habilidad de viajar en el tiempo, que tiene la habilidad de viajar al pasado y al futuro para observar cosas, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Si bien Jacobo solamente iba a pasar un fin de semana ahí con la Pachita, tomó la determinación y la decisión de quedarse 2 años enteros de su vida para entrar en el aprendizaje profundo de las artes místicas de Pachita. Para esto tenemos que hablar un poquito de la vida de Pachita. Pachita fue una niña huérfana que fue adoptada por un tal Charles que tenía cierta ascendencia africana y estas cuestiones, y como todos sabemos, la gente entre más morenita y más sabrosona como yo, pues tenemos tendencias un poquito más cercanas a la magia, ¿no? Tenemos tendencias hacia lo chamánico y estas cuestiones, y resulta que sí, este Charles tenía un conocimiento bien profundo de herbolaria,
de cómo sanar con las hierbas y toda esta cuestión. Y cuenta la historia que Pachita pues fue, digamos, de alguna manera discipulada por este tal Charles. Ella siempre vivió en pobreza, tuvo algunos trabajos, pues trabajó en camiones, algunos dicen que trabajó en un burdelillo ahí haciendo cuestiones de las que no podemos hablar en este espacio, pero si tú quieres puedes investigarlo en Google, hay muchísima información. Pero ella tuvo un encuentro, digamos, primario con las ciencias de la herbolaria mediante su adoptante o su padrastro, que fue Charles. Para un día, mágicamente como nuestro Señor Jesucristo, el cual desapareció cuando era niño y un día apareció a los 30 años súper poderoso y convertido en Super Saiyajin fase 4, cabrón. Así Pachita, un día no hay datos de qué sucedió, pero Pachita un día canalizaba a alguien muy cabrón, que es Cuauhtémoc, a quien ella llamaba el hermanito. ¿Y qué quiere decir esto? Pachita abría su campo mórfico y le permitía entrar a la esencia del hermanito Cuauhtémoc. ¿Para qué? Para poseerla y realizar hazañas increíbles, hazañas que tienen que ver con sanar el cuerpo. Relatan que sus reuniones eran un tanto peculiares, pero a resumidas cuentas lo que hacía Pachita era sacar órganos que no servían, levantar las manos, esperar a que un órgano apareciera, introducirlo en el cuerpo de la gente. Por muy loco que te parezca, no pudo ser acusada de charlatanería. Entonces podríamos decir que Pachita era una sanadora que despertó el interés en Jacobo Greenberg. ¿Cómo eran los rituales de Pachita? Hay mucha gente que relata que a manera muy extraña, antes de comenzar la ritualística, ella cantaba las mañanitas o cantaba alguna canción que de cierto modo, si tú vas a operar a alguien y le vas a abrir la panza o le vas a abrir un pulmón, qué sé yo, podría ser un tanto creepy escuchar estas son las mañanitas mientras levantas un cuchillo o una botella rota y abres el cuerpo de alguien. Sin embargo, para Pachita era la manera en la que ella podría canalizar el espíritu del hermanito Cuauhtémoc. Por mencionar a alguien muy importante, nuestro querido Jodorowsky relata haber estado enfermo, haber visitado a Pachita y relata el dolor de sentir cómo Pachita abría su cuerpo. Porque para esto la señora Pachita nunca utilizó ningún tipo de anestésico, pero era muy extraño. En voz de Jodorowsky lo abre, levanta las manos y él dice: yo estaba chillando y berreaba de dolor porque básicamente me había abierto el cuerpo a carne viva y había materializado y había podido observar que materializaba un órgano que después iba a introducir en el cuerpo de Alejandro Jodorowsky. Después de poner las manos encima mío, dice: recuerdo no haber tenido ninguna muestra de haber sido abierto, de haber sido suturado, de haber sido ultrajado y abierto en canal como borreguillo. Él recuerda haberse visto y verse normal, pero la sangre en las manos de Pachita era de Jodorowsky. Relata que quedó impresionadísimo con la manera que tenía esta señora de romper con lo que más adelante conoceremos como la latiz. De igual manera, volviendo al tema de nuestro amado Jacobo Greenberg, no solo Jodorowsky cuenta estas cuestiones, sino también Jacobo relata que en algún momento llegó una niña la cual tenía un problema cerebral. Jacobo relata cómo le quitó el cuero cabelludo, cómo abrió su cráneo, cómo sacó e introdujo alguna cuestión ahí cerebral que yo no te puedo explicar porque yo no estuve ahí, pero Jacobo dice que pese a ser un científico y pese a tener que replicar mediante el modelo científico los sucesos que estaban sucediendo, estaba anonadadísimo, cabrón. Él estaba tan impactado que no podía asimilar qué chingados estaba pasando en ese momento con la niña que tenía el cráneo abierto y que no estaba muerta. Recuerda Jacobo, o recuerda más bien a Pachita decirle a la gente que ella se iba a comportar como una madre, que ella los trataba con tal amor que ellos entraban en una confianza plena que ayudaría a que sus cirugías salieran todavía mucho mejor de lo planeado. Es impresionante cómo la gente entraba con una dolencia gigantesca y cabe mencionar que evidentemente Pachita tenía una fila gigantesca fuera de su casita. Ella no cobraba, esto es otra cuestión que podría distinguirla de los prestidigitadores más famosos del mundo que hacen fila a las personas en el lugar donde estos hombres hacían sus cirugías, pero cobraban una lana. Caso muy sonado, Joao de Deus, puedes echarte un clavado aquí a Netflix porque ese caso fue muy cabrón. Fue un abusador
brutal. Pero volviendo a Pachita, Pachita no cobraba. Sin embargo, se hizo tan popular que llegó a dar sus curaciones a Los Pinos. Se dice que a la hermana del presidente en aquel momento, en los años 90. También se cree que en algún momento fue tan incidente la gente, que llegó tantísima gente a buscarla, que tuvieron que sacar a Pachita en helicóptero un día porque eso se volvió un tremendo caos. Pachita decía que la parte más importante de todo el ritual era manejarnos mediante la fe. Ella les decía que, por contarles alguna historia que leí en algún libro, fueron dos compas o dos hermanos o dos que fueron juntos, se les realizó la cirugía a los dos y a los dos les pidió que no fueran al médico a hacerse exámenes hasta pasados 6 meses. Sin embargo, pues como buenos humanos tenemos esta tendencia de desconfiar y qué chingados habrá funcionado, pese a que tú estás viendo que te abrió en pinche canal, no confió y fue al médico y volvió a enfermar. Sin embargo, el otro optó por la vía de creer lo que Pachita le decía, no asistió al médico y se curó totalmente. Ahora, ¿por qué es tan importante Pachita en la historia de nuestro amado Jacobo? Pues porque al ser un científico tendría que, mediante su razonamiento, tratar de descubrir y escribir cómo era que Pachita parecía órganos. Pero bueno, antes de esto, antes de dar el salto, Jacobo y Pachita, se dice que hubo algunas amenazas por ahí, no se sabe si de parte del gobierno o de parte de quién, encargados de que Jacobo ya no estuviera con Pachita. Fue como una separación forzada, porque por lo que entiendo Jacobo quería seguir aprendiendo, pero hubo alguien que los amenazó y simplemente tuvieron que tomar caminos distintos. Sin embargo, Pachita podría ser la pieza fundamental, la caja de Pandora en la vida de Jacobo Greenberg. ¿Por qué? Porque al conocer a Pachita, él desarrolla algo brutal, la hermosa teoría sintérgica que voy a tratar de explicarte de la manera más sencilla para que tú también puedas saber qué chingos es la latiz, qué chingos es la teoría sintérgica. Y es lo siguiente. Antes de esto, Jacobo Greenberg, en un programa en España, creo que se llama El Sol de Medianoche, hace una gran semejanza y ahora toma como referencia no solamente a Pachita, sino a los indios yaqui de Sonora para tratar de explicar la teoría sintérgica, y dice que los chamanes tienen por cualidad tratar de explicar cómo se manifiesta la realidad en este plano perceptual. Basado en absolutamente todo el conocimiento chamánico que pudo adquirir nuestro Jacobo Greenberg, nos dice que la teoría sintérgica afirma la organización básica de un espacio en la matriz o un espacio de rejas en un estado simétrico y armonioso totalmente. Él dice que la latiz se encuentra en total coherencia. Si nosotros recordamos, el Kybalión también nos manifiesta un modelo fractálico de la existencia, es decir, que todo lo que existe a menor escala también existe a mayor escala. Pero lo que dice Jacobo Greenberg es que la latiz es un espacio de enrejado que podría ser con formas geométricas, que simplemente podría ser una cúpula, que podría ser alguna cuestión física que se manifiesta hacia nosotros de manera totalmente armónica y ordenada. Jacobo Greenberg nos explica en su teoría sintérgica que la distorsión de la latiz crea los objetos densos como los conocemos. Es decir, la latiz como una megaconciencia, como una megarreja, como una megarrejilla, permanece en armonía, y cuando se crea una distorsión es como si saliera de la nada un objeto, pero que distorsiona la latiz. Lo que crea distorsiones en la latiz es el cerebro y crea realidades perceptuales. Todas las uniones cerebro-neuronales interactúan de una forma en una macrodistorsión perceptual. ¿Qué quiere decir? No solamente nuestro cerebro está tratando de entrar en una interacción constante con la latiz, sino más bien la unión de todas las interacciones en conciencias cerebrales mediante las neuronas crea una macrodistorsión en la latiz, y por eso en comunidades podemos ver un paisaje, porque toda la comunidad creó una distorsión, mejor dicho, una macrodistorsión en la latiz que nos hace permanecer, si lo quieren ver de alguna manera, atados a este espacio que Jacobo llamaba el holograma o la Matrix,
o que también nos libera a vivir en países, por ejemplo, primermundistas como Holanda o como Suiza, o como estas cuestiones. Pero se cree que el entorno es la distorsión, perdón, la macrodistorsión de todas las conciencias, de las uniones cerebrales y de las uniones neuronales. Se dice que las distintas conciencias interactúan entre sí y crean cuestiones auditivas, sensoriales y visuales. Es decir, tenemos varios tipos de conciencia según lo que nos dice nuestro amado Jacobo Greenberg. Tenemos una conciencia que crea espacios auditivos, tenemos una conciencia que crea espacios visuales y tenemos una conciencia que crea espacios sensoriales. En palabras de Jacobo Greenberg, la percepción crea la concepción y nos pone en el fundamento de cualquier realidad. Como les decía hace un ratito, si nuestra concepción y nuestra percepción nos está poniendo en un espacio, quiere decir que tal vez Jacobo Greenberg estaba tratando de hacer con la teoría sintérgica que nos diéramos cuenta que somos un organismo que si se une en un solo pensamiento podría transformar y mega distorsionar la realidad en la que vivimos para transformarla en una nueva. Que si lográramos entender mediante la teoría sintérgica cómo se crea la realidad, seríamos una comunidad invencible y ultra unida, ya que Jacobo siempre pensó después de, o más bien empezó a pensar después de entrar en interacción con Pachita, que el ser humano era un ser ilimitado. Él dice que después de Pachita él ya no podía decir como, no, los seres humanos ya no pueden volar. Los seres humanos no pueden interactuar de tal manera en un nivel de conciencia, porque lo que dice la teoría sintérgica es que podemos ir elevando el nivel de conciencia a tal grado de conectarnos con cosas más brutales. Es justamente lo que él decía que hacía Pachita. Pachita tenía la virtud de alterar mediante su conciencia la latiz o crear una mega alteración, una distorsión en la latiz y aparecer un órgano. De igual manera, Jacobo Greenberg decía que solamente tenemos acceso a la resultante final de nuestra creación perceptual, pero no tenemos concepción del proceso, que es la actividad neuronal con la matriz espacio-temporal latiz, o matriz, o la cúpula, o la matrix, como tú lo quieras llamar. Para Jacobo Greenberg era muy importante tratar de descifrar cómo es que es el proceso creativo de esta cuestión tan brutal que tú estás viendo, por ejemplo, en tu pantalla. Una distorsión de la latiz es este micrófono, otra es este anillo, otra distorsión de la latiz soy yo en esencia. Jacobo dice, y no solamente Jacobo, sino algunas tribus ya lo mencionaban de igual manera, solamente tenemos concepción del proceso finalizado de la concepción y de la percepción, es decir, solamente estoy haciéndome consciente de que el resultado de cómo vivo y cómo pienso es este. Y del proceso neuronal se estaba encargando Jacobo Greenberg de explicar cómo es que Pachita tenía el resultado, pero ella creaba la mega distorsión de la latiz. Espero no estarlos haciendo bolas porque creo que yo también me hice un poco bolas aquí. Pero básicamente, la teoría sintérgica dice que mediante el proceso neuronal nosotros podemos crear una distorsión en la latiz que haga que crees una realidad distinta a la que tienes. El ejemplo más claro sería Pachita siempre. Ella, mediante su proceso neuronal, tronaba la latiz, que la latiz es este espacio que está en armonía y que posiblemente no podemos ver, que después fue llamado el campo cuántico, y de aquí también se desarrollaron cuestiones como los campos mórficos de Rupert Sheldrake o los campos morfológicos, de los cuales hablaré un poquito más adelante. Dice que puede romper con este espacio y hacer que algo simple y sencillamente se materialice de la nada. Aquí también tendríamos un fundamento más de nuestro amado Kybalión, y es que todo es mente, todo es mental. Según Jacobo Greenberg, nosotros nacimos con la habilidad de desarrollar la conciencia suficiente para poder materializar todo cuanto está en nuestra mente. Y de eso iban todos sus estudios que no pudo culminar, porque imagínate si Jacobo Greenberg hubiera escrito y descrito una guía perfecta de cómo mediante tus procesos neuronales puedes tronar la latiz, tocar la latiz, crear una mega distorsión de la latiz y hacer que algo apareciera simplemente en tu mano. Esa era la finalidad de Jacobo Greenberg. Y bueno, con esto culminaríamos con la teoría sintérgica y espero que no te haya confundido demasiado. Pero ahora
hablemos de una parte muy importante en la vida de Jacobo, y es qué tipo de experimentos hizo y por qué se volvió un foco rojo para la CIA. Un experimento muy famoso que realizó Jacobo Greenberg, pensando que dos objetos o dos seres que entraron en una comunión muy armoniosa, pese a estar distanciados, ya sea una pared o miles de kilómetros, seguirían interactuando de alguna manera en la latiz. Es decir, nosotros nos encontramos dentro de la latiz, pero cuando interactuamos, por mucho que nos separemos en distancia, mediante este campo que es la latiz, nosotros seguiríamos interactuando. Para confirmar que su teoría era real, lo que hizo fue poner a dos personas que se amaban muchísimo, separarlas de habitación, o sea, los hizo entrar en una meditación, como que se tomaron de las manos y se dijeron cuánto se amaban, y los separó. Cuando puso a cada uno en un cuarto distinto, a oscuras totalmente, a uno de los dos sujetos se le iba a imprimir luz. Digamos, iban a estar con los ojos cerrados en total oscuridad y a uno le iban a encender una luz. Casualmente se dieron cuenta, o increíblemente se dieron cuenta, que en el instante que a uno de los objetos lo destellaba la luz, el otro sujeto que estaba en la otra habitación y que no había sido impactado por la misma luz, tenía el mismo estímulo en el cerebro, como si hubiera sido impactado por esta misma luz. Pasa mucho con los gemelos, ¿no? Que al haber estado juntos en el vientre de mamá, cuando se desarrollan en la vida, cuando le pasa algo a uno, lo sienten. O cuando desarrollas un lazo tan increíblemente profundo con una persona que amas o simplemente con algún amigo que también puedes llegar a amar muchísimo, y cuando esta persona está en peligro, le pasa algo, te duele el estómago, se siente mal. Y hemos escuchado relatos de gente que justo cuando una persona muere, les toca como experimentar algún cambio en su temperatura, en el ambiente, que algún animalito llore frente a ellos, que algún animal se desespere y que mediante la percepción que nos une en la latiz nosotros podríamos sentir al otro. Y bueno, realizó en su laboratorio en la UNAM este experimento que podrías decir, bueno, no está tan fantástico, pero sí nos habla de la unión de dos partículas que pese a estar separadas pueden interactuar la una con la otra. Oh, bendito enamoramiento. Pero quería realizar un experimento, pero desapareció, vaya. Pero este experimento quería replicar el estímulo, pero con un sujeto en México y con un sujeto en la India, que de igual manera previamente habrían interactuado, se habrían conocido, habrían generado un lazo. Y si se conseguía que pese a la distancia del otro lado del mundo pudiera ver el estímulo, Jacobo Greenberg nos aseguraría que la telepatía es totalmente real y que solamente nos haría falta desarrollar nuestro proceso telepático para comunicarnos con alguien a quien amamos a distancia. Jacobo nos dice que el holograma o la Matrix es todo lo que nosotros podemos ver y tocar. Sin embargo, él trató de plasmar en algún otro de sus estudios que si lograba salir de la Matrix o del holograma, yo podría viajar al pasado, al futuro, manifestar algo en el presente. A eso le adjudica Jacobo Greenberg que Pachita tuviera esta hiperhabilidad de aparecer objetos. Jacobo decía, es que simplemente Pachita tiene la habilidad de romper con la Matrix y romper con el holograma y manifestar cosas en sus manos. Como les decía hace ratito, Jacobo Greenberg fue el precursor de todo el estudio de lo cuántico, pero también fue el precursor de los campos mórficos, los campos morfológicos. Este estudio de los campos morfológicos es hermoso porque tiene relación con el cuerpo búdico, es decir, toda la información que podemos almacenar a lo largo de todas nuestras vidas, que a su vez se están viviendo de manera simultánea, en un campo, digamos una bolita que nos rodea, que es el campo morfológico, que sería activada mediante el ADN. ¿Y a qué te suena? Que la latiz es distorsionada mediante un proceso neuronal. Entonces, Rupert Sheldrake toma los estudios del señor Jacobo Greenberg y desarrolla el estudio de los campos morfológicos, morfogenéticos, que dicen que nosotros tenemos toda la información de todos los animales que existen, de todas las eras que existen en este campo morfológico, en especial de nuestras vidas pasadas o de nuestras vidas futuras, que mediante esta vida intentamos sanar e intentamos enmendar algunas cuestiones. Es por ello
que algunas personas tienen mucho miedo al agua, y es que en este campo mórfico se encuentra la información de que tú en otra vida pues te ahogaste o simplemente ocurrió un accidente contigo y con el agua. Si tú quieres saber más de los campos morfogenéticos, igual y me aviento un capítulo, pero si no, busca en Google campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Otro de los experimentos muy famosos de nuestro amado Jacobo Greenberg fue la dermopercepción. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaba a algunos niños y bueno, tal vez te preguntes ¿por qué con niños? Pues porque el niño cree con mucha más facilidad que estas cosas pueden ser posibles. El adulto estar limitado frente a todo lo que ha vivido y toda esta cuestión de que Santa no era real y te rompieron el corazón, entonces sería mucho más difícil que un adulto entrara en interacción con este tipo de experimentos. El experimento iba de enseñarle al niño a utilizar la visión con el tercer ojo. Entonces, Jacobo Greenberg, que también hace hincapié en la meditación autoalusiva o contemplativa, que los niños pudieran activar su visión del tercer ojo, que tenían vendas en los ojos y que podrían leer con la palma de la mano. Esto no es nuevo. Esto ya en la India hace un chingo de años lo hacen y sobre todo niños que se cree que nacen con el don y algunos otros van a dichos... es que ahora se utiliza mucho la palabra talleres, pero podemos decir a dichos retiros espirituales, donde el guía hace que activen esta dermopercepción y que pese a que ellos se quedaran ciegos, podrían ver mediante las manos su espacio. Jacobo Greenberg se quedó con muchísimas ganas de poder experimentar de manera totalmente replicable como lo manda el modelo científico, la teoría sintérgica. Pero él afirmaba la existencia de la latiz y él afirmaba que podríamos cambiar nuestra realidad mediante nuestra imaginación. Lo que Jacobo Greenberg estuvo trabajando tan profundamente a lo largo de su vida fue poder mostrarle a la humanidad que había cuestiones que permanecen activas en nuestro espacio, que tenemos el poder de comunicarnos telepáticamente, que tenemos el poder de ver sin los ojos físicos y que más importante tenemos el poder de transformar nuestra vida mediante la distorsión de la latiz. Y él decía, ¿cómo puedes distorsionar la latiz? Sonríe un chingo, medita un chingo, permanece en tu centro, porque permanecer en tu centro puede hacer que la latiz se transforme o lo que ahora conocemos como la ley de la atracción. Jacobo Greenberg lo llevó a un plano un poco más científico. Y bueno, desafortunadamente llegamos a la parte triste de este capítulo. Jacobo Greenberg, el 8 de diciembre de 1994, simplemente desaparece a los 47 años, nadie sabe qué pedo, nadie sabe qué pasó, solamente un día no llegó y se da una serie de sucesos un tanto extraños en torno a la desaparición del mismo. El más importante es que su esposa de ese momento, Teresa Mendoza, mejor conocida como una mujer magia, como una chamana, no se le había despegado bajo ninguna circunstancia en los experimentos que Jacobo Greenberg había hecho a lo largo de su historia. Sin embargo, cuando Jacobo Greenberg desaparece, la tal Teresa no da aviso a las autoridades. Pasó una semana, entonces se puso nerviosa y lo que hizo fue decir, claro, Jacobo se fue a la India, ya ven que el güey medita y estas cuestiones, no hombre, sí se fue a Nepal, no sé qué, también anda en España ahorita. Entonces llegó un momento en el que definitivamente los amigos de Jacobo Greenberg dijeron, este pedo no está bien, no sabemos qué está pasando con Jacobo, tenemos que dar aviso a las autoridades, pero para esto, oh sorpresa, cabrón, las oficinas de Jacobo Greenberg ya no tenían ningún documento, vaya, de toda la historia y todos los años de estudio del señor. Ni siquiera existía una copia de la tesis que estaba realizando en el campo neuronal o en el campo de potencial cerebral. Por lo que se cree que Teresa, pese a ser una chamana y una mujer poder, era una infiltrada de la CIA que estaba esperando el momento perfecto para entregar en manos de la mismísima CIA a nuestro amado Jacobo Greenberg. Hay un detalle muy importante en la historia de la desaparición de Jacobo Greenberg y es que después de su desaparición, lo cual me rompe un poco el corazón porque también iría en contra de mi propia teoría, es que fue visto en Colorado acompañado de ciertos agentes.
Cuando se realiza la investigación por medio del agente Clemente Padilla, que se pone tan chingón que descubre la pista de que Jacobo había sido visto en Colorado, es despedido como siempre pasa cuando hay alguien chingón en México. O lo desaparecen o simplemente lo despiden, lo destituyen del cargo. Le dijeron, no, güey, ya no te vas a hacer cargo del caso Jacobo. No pensamos que sí te puedas dar cuenta de que había ahí gato encerrado. Entonces lo mandaron a freír espárragos, como decimos los señores. Se cree a todo esto, o la teoría más viable, la teoría más creíble es que Teresa era un agente de la CIA y que la CIA estaba muy interesada en lo que Jacobo Greenberg quería hacer, porque para la CIA todo en la puta vida tiene que ver con un arma nuclear o con la guerra o con cómo acabar con la pinche humanidad. Entonces dijeron, Jacobo, estás haciendo cosas muy raras, ¿cómo que estás hablando sin hablar, güey? ¿Cómo que estás viendo sin ver? ¿Y cómo que hay una señora que aparece corazones en donde chingados, cabrón? Una viejita, ¿cómo es eso, güey? Entonces se dice que la CIA le secuestra, simplemente en hermandad con la esposa que seguramente lo sedujo para que este güey cayera y vivieron ahí juntos y tenía al enemigo durmiendo a su lado. Pero a mí me gusta pensar en una teoría mucho más amable, mucho más amorosa y muchísimo más llena de luz, porque pese a que la vida es una mierda y pese a que la CIA sí ha hecho cosas horribles y que la CIA ya había hecho un trabajo muy profundo respecto de con prestidigitadores, con psíquicos, con gente que tiene visión remota, con gente que tenía dones, con gente que así cabrón y que es muy real, que pudo haber sido raptado y que nadie sabe dónde está hoy en día Jacobo Greenberg. Me gustaría pensar que dedicó tanto tiempo a estudiar y tanto tiempo a descifrar cómo se desarrollaba la latiz, que simple y sencillamente pudo romper el holograma, que es lo que todo el mundo que estamos aquí, que hacemos un poco de conciencia, queremos hacer. Romper la Matrix, perdón, es que hace rato dije la matriz. Romper la Matrix, romper el holograma, salir del sueño, romper a Maya. Y me gustaría pensar que Jacobo Greenberg simple y sencillamente se orilló en el desierto, empezó a caminar y mediante su conciencia creó una ultra distorsión en la latiz, donde simplemente se volvió una conciencia estelar, porque eso es lo que es Jacobo, un iluminado, una conciencia estelar que nos viene a enseñar un chingo de cosas respecto de los procesos contemplativos de la mente. Y sin más, yo soy el Oz y te veo en un siguiente capítulo. No olvides tener tu tercer ojo bien abierto. Bye.